Dios les bendiga, amigos, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con la secuencia que estamos ahorita estudiando de la epístola de los Efesios. Nos quedamos en el capítulo 4, en el versículo 10. En esta ocasión iniciaremos en el versículo 11 de este mismo capítulo 4 para continuar este estudio que estamos realizando en este tiempo de la epístola a los Efesios que el apóstol Pablo realizó, inspirado por el Espíritu Santo, y que ahí tenemos misterios, tesoros grandes que Cristo nos dejó y que en Cristo disfrutamos cada uno de aquellos que hemos nacido del Espíritu Santo en Cristo Jesús. En el versículo 11 dice así el apóstol Pablo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí encontramos del versículo 11 hasta el versículo 16 esta hermosa revelación y realidad espiritual que se vive en las verdaderas congregaciones de Cristo, en donde sí está la sana doctrina y donde está reinando Jesucristo en esa congregación, y el Espíritu Santo es el único que maneja el teje y maneje de todas las actividades en ese lugar, que puede haber miles y miles en una misma ciudad, porque Dios levanta iglesias donde Él quiere, y iglesia no quiere decir una institución eclesiástica, sino es el grupo de gentes que están llenos del Espíritu Santo, que aman a Jesucristo, que es su Señor, su Salvador, y que cada uno de ellos tiene de ese poder de Dios que ya vimos en los primeros 4 capítulos, manifestándose con humildad, mansedumbre, la unidad del Espíritu en la congregación, y testificando de la verdad bíblica en sus vidas, como también en sus predicaciones a toda criatura. Pero aquí en este verso 11 nos dice Pablo que Jesucristo mismo Él constituyó para el beneficio del mismo cuerpo de Cristo a unos en jerarquías diferentes, en ministerios diferentes, como en el liderazgo. O sea, Él puso el liderazgo en la iglesia con diferentes jerarquías, pero también con diferentes dones y diferentes ministerios, porque se iban a complementar unos con otros y todos se iban a ayudar entre ellos para poder cumplir la tarea fundamental de cuidar a la iglesia, de edificar a la iglesia, de bendecir a la iglesia. Y esto sería iniciando con los apóstoles, que sería el liderazgo principal, pero también serían con profetas, con evangelistas, con pastores y con maestros. Y obviamente, como nos lo dice el libro de Corintios, el que da los ministerios es el Señor, el que da los dones es el Espíritu Santo, y el que da las operaciones para los dones y los ministerios es Dios Padre. Entonces, aquí también nos aclara algo Pablo en esto, pero ya está bien explicado en el libro de Corintios. Ahora, entendiendo el por qué y el para qué Dios establece el liderazgo y por qué lo tiene que hacer con diferentes ministerios, obviamente es que cada uno de ellos tiene tareas especiales y específicas, de las cuales el cuerpo de Cristo, o sea, la congregación, nos nutrimos todos y nos bendecimos todos del mover en las operaciones del que dirige los ministerios, que es Cristo, y de los dones espirituales que tienen dentro de estos ministerios, que es el Espíritu Santo, y las operaciones que Dios hace con ellos y con toda esa gracia para edificar al cuerpo, a toda la iglesia. Por eso en el verso 12 nos dice
que esa es la finalidad de que Dios haya puesto liderazgo con diferentes atributos cada uno y diferentes jerarquías y funciones, porque es necesario en el complemento de unos y otros en el liderazgo perfeccionen al cuerpo de Cristo, que son los santos, y como vemos aquí confirmamos la doctrina que los santos son todos aquellos que ya tienen a Cristo en su corazón, aunque aún no sean perfectos, como aquí estos versos nos van a aclarar que no somos perfectos todavía, pero ya somos santos por el puro hecho de estar en Cristo. O sea, por la presencia de Dios en nosotros es lo que nos santifica, es lo que nos determina y nos identifica como santos, mas nuestras obras tienen que ser pulidas y purificadas en un crecimiento espiritual. Por eso mismo puso este liderazgo, por eso mismo puso estos ministerios en el liderazgo, como complemento entre ellos mismos, pero también entre el grupo de todos ellos, edificar fuertemente y firmemente en la verdad de Cristo a la iglesia. Por eso es perfeccionar a los santos. Tenemos que ser perfeccionados, aunque ya seamos santos por estar en Cristo. Para la obra del ministerio. Todos tenemos un ministerio especial y específico, por eso Dios nos dio dones especiales y específicos a cada uno. Todos tenemos una tarea especial. Mínimo, la de evangelizar a todo el mundo en el nombre de Jesús, para que llevar el mensaje de paz a todos. Pero todos tenemos dentro del cuerpo de Cristo una tarea y Dios le llama ministerio. Ahora, para la edificación del cuerpo de Cristo, es para que todos veamos y crezcamos en la misma fe, en el mismo amor de Cristo, para bendición nuestra. En el verso 13 dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nos sigue corroborando la Biblia, y en esta epístola Pablo, que todos tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para que todos lleguemos a una unidad de la fe, crecer en la fe y en la fe, que Dios regala esa fe, y que Dios regala solamente ese crecimiento, pero que usa estos ministerios en el liderazgo para nutrirnos de esa palabra, para nutrirnos de esa ciencia, para nutrirnos de esa sabiduría, con gracia que Dios les dé especial a ellos en el ministerio, para que nosotros podamos más pronto y más seguro y más firme, esto por causa de nuestras debilidades por el pecado, que estamos siendo perfeccionados, no desviarnos de la fe, no irnos a falsas fábulas y mentiras, y poder ser ayudados por el Espíritu Santo a través de sus ministerios, para que en nuestra lectura diaria confirmemos lo que estamos leyendo y aprendamos ciencia más profunda de Dios con estos ministerios que Dios les da ciencia y sabiduría, para que nosotros podamos más fácil entender y digerir las verdades bíblicas, para crecer sanamente en la verdad y dar fruto de santidad, dar fruto de justicia en nuestras vidas, como testimonios de verdaderos hijos de luz. Entonces todo está bien planeado por Dios, y para eso puso estos ministerios, porque dice aquí el verso 3 al final que tenemos que llegar al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios, ese es el objetivo nuestro, llegar a ser y andar como Cristo anduvo aquí en la tierra. Cada vez mejor y mejor somos como hombres y mujeres de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice el 14, también nos advierte que esto tiene también un propósito, porque se sucede mucho en la iglesia. Como en la epístola de Pedro también nos dice que muchos por no leer son indoctos, y muchos por no orar son inconstantes, y que por eso tuercen el significado de la Escritura, porque están en pecado, aunque se les es dado ya el conocer los misterios por el Espíritu Santo, apagan el Espíritu Santo en ellos por el pecado, alejan al Espíritu Santo de ellos por el pecado, porque son inconstantes en la oración y son indoctos en la Biblia, no crecen para salvación, no se están purificando con la palabra, no se están purificando ni cambiando sus actitudes por el entendimiento de la nueva vida. Entonces no hay gracia de Dios en ellos aparte por no tener comunión con Dios correcta. Entonces ellos mismos tuercen las interpretaciones de la Biblia, o lo que escuchan en internet por aquí o por allá, se van fácilmente con doctrinas diferentes a la verdad, y ya creen lo que a ellos les parece mejor, y se pierden dando testimonio en sus propias vidas de no vivir en santidad, ni glorificar a Dios con sus propias vidas, como testimonio de estar en la mentira. Por eso dice el 14 que es importante tener esos ministerios, con la gracia que Dios les ha dado, para que nos ayuden a perfeccionarnos en la fe, para llegar a la medida de Cristo, todos,
para que ya no seamos niños en el conocimiento de Dios, en nuestra manera de vivir en pecado todavía, en nuestra manera de ser débiles en la fe, o también ser insuficientes de la gracia de Dios por falta de comunión con Dios, por ignorancia, o por darle el vuelo a la hilacha a la carne, por no tener conocimiento, crecimiento ni gracia. Entonces, que podamos ser llevados por vientos de doctrinas diferentes de un lugar para otro. Vamos, un día vamos a creer en alguna enseñanza bíblica de una manera, y otro día escuchamos a otra persona y pensamos entonces ya diferente, y luego después escuchamos a alguien más y volvemos a cambiar la dirección de lo que pensábamos de esa doctrina, y luego de repente nos convencemos, según si estamos en pecado y mal, de que no, que es como nosotros creemos mejor la doctrina, en cada una de las áreas de nuestra vida que están explicadas en la Biblia, y que nos están ahí dando la pauta y la moral correcta, las reglas, y nosotros las interpretamos como queremos, como se nos antoja, o como nos convenga, y estamos llevados por aquí y por allá, y engañados, ¿verdad? Nosotros mismos o engañados por otros, por no ser fieles a Cristo. Entonces, por eso pone esos ministerios al frente de Dios, fieles ministerios, que eso es de que hablen solamente de Él y del Padre, como toda la Biblia lo dice. Los que hablen de otras madres y de otras cosas no son fieles en el ministerio, no conocen la verdad, y es una fábula y es una doctrina falsa. Por eso el fruto de toda la congregación regularmente es divorcios, pleitos, drogas, alcoholismo, sexo ilícito, en el 90% de las congregaciones, o en el 80% de las gentes que están bautizadas en esas religiones, y el 10% que se guarda, obviamente no avanzan en las profundidades de la gloria de Cristo, en los misterios, en la revelación, en el poder, porque para ellos es un papa el líder, para ellos es un cardenal el que le elige el papa, y para ellos es un obispo el que controla todo, y para ellos un sacerdote es su pastor. Y no tienen ellos maestros, no tienen evangelistas, no tienen pastores, no tienen ellos profetas, no disfrutan de la profecía. Bueno, también en la religión evangélica hay quienes por fe no creen en ese ministerio y tampoco lo disfrutan, pero bueno, la ventaja de los evangélicos, como algunos bautistas y otros, es que sí están en la verdad, porque su fuente de fe es la Biblia, la palabra de verdad es en la que se están edificados, y el Espíritu los está edificando ahí, y lo que no quieran creer que está escrito, pues no van a disfrutar de ello, pero sí están en la verdad, y están peleando por su salvación, obviamente hasta el nivel de fe que ellos puedan tener de lo que estén ellos estudiando y enseñando y practicando de la Biblia. Pero sí son hijos de Dios también. Entonces, pero en estas congregaciones donde son dogmas diferentes, donde son sacramentos diferentes a los bíblicos, impuestos por hombres en concilios romanos, que nada tienen que ver con los judíos, que cambiaron las doctrinas originales apostólicas, aunque se digan apóstoles o apostólicos, no nada tienen que ver con la verdad, y lo dicen sus mismas prácticas de fe, sus mismos dogmas y sus mismos sacramentos, lamentablemente tienen a la gente en la oscuridad, como ellos mismos están inmersos en la oscuridad, creyendo que son la verdad. Y por eso vemos el mal fruto en las familias que están llenas de esa religión, llenos de imágenes y de veladoras, pero llenos de problemas morales en toda la familia, porque los sacramentos no dan vida, porque los dogmas no dan vida, y el que da vida no quieren creer que es diferente la comunión con Él, que es diferente, que deben estar ellos cuidados por estos 5 ministerios al frente. Ahora bien, el verso 15 dice que siguiendo la verdad en amor, es por eso mismo que es testimonio lo que veíamos en los primeros versos del capítulo 4, que la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz perfecta de Cristo, con humildad y con mansedumbre, amándonos los hermanos, con paciencia de Cristo, siendo pacientes unos para con los otros, es en el amor de Jesucristo la única manera en que se puede crecer, o que Dios dé crecimiento, porque si entre los hermanos no hay amor, si en ellos no hay paz de Dios, y si en ellos no hay la mansedumbre y la humildad de Cristo, no pueden crecer, no puede haber crecimiento en esas congregaciones. Por eso hay que seguir el amor de Cristo, llenos del amor de Cristo, llenos de la presencia de Cristo en nuestras vidas, para que si Dios nos regale crecimiento, donde en la cabeza sabemos bien que Él es, estamos bien asidos de la cabeza que es Cristo, porque es la única manera que todo el cuerpo, todos nosotros, estemos bien concertados y unidos,
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y como lo veíamos ya, que las coyunturas al principio de este capítulo son los dones que Dios ha entregado a la medida de Cristo a cada uno como ministerios, para terminar de unir bien al cuerpo y para funcionar como un cuerpo único, pero con diferentes miembros que se ayudan unos a los otros. De ahí las coyunturas que vienen siendo los dones espirituales, que vienen siendo los ministerios que Dios pone también. Por eso la actividad propia de cada miembro. Dios le da dones a uno que es fe, a otro le da de ayudas, a otro le da de servicio, y aquellos están limpiando el templo y barriendo el templo, y otro está dando dinero para la congregación, para los pagos en la congregación, para extender el reino, en mayor medida, ¿verdad?, que la norma de ofrenda, de amor y todo lo que tenemos que entregar a Dios en el altar, por amor a Él y agradecimiento a Él, cuando le conocemos ya en espíritu y en verdad. Pero así en estos dones, ciencia, sabiduría, milagros, fe, todos estos dones están puestos en operación, nos distinguen los unos de los otros, nos identifican los unos de los otros y los unos con los otros. Pero nos edificamos, son usados para la misma edificación del mismo cuerpo. Vamos, en forma práctica, yo estoy en medio de la congregación y el levita tiene cántico profético, fluye en el Espíritu Santo con cántico profético, y él empieza a cantar a Dios, y empieza a profetizar en medio del canto. Yo soy edificado por el Espíritu Santo en mi espíritu al escuchar esa gloria que le están cantando al Padre, pero al escuchar también la revelación del cántico espiritual que me llega a mi espíritu, que es una profecía que Dios envía a mi cuerpo, o sea, a mi congregación o a mí en lo personal, siendo parte de esa congregación. O también están los levitas que simplemente por el fluir, con esa gracia que tienen para alabar en espíritu y en verdad a Dios, con cántico nuevo, con fluir del Espíritu Santo en ellos, ministran mi espíritu, ministran mi corazón, que a lo mejor llegó triste en la congregación, derribado por Satanás por algún engaño, o a lo mejor llegué por un pecado derribado, o a lo mejor X y Z, pero yo ahí vuelvo a revivir, vuelvo a tomar vida, me meto en el Espíritu Santo, me perdona Dios porque me pongo a cuentas con Él, y entonces fluyo en ese fluir de la alabanza y la adoración a Dios, conectado por la ayuda de esos levitas que están al frente. Y así sucesivamente la palabra que predica el pastor, el Espíritu la coloca en mi espíritu y me edifica para el consejo que yo necesito esa semana, de las cosas que estoy viviendo en adversidad, como de las cosas que están pasando alrededor de mi familia, de mí, de mi empresa, o de mi trabajo, o de mi negocio, de lo que yo esté padeciendo o esté siendo bendecido, conocer, entender, escuchar la dirección de Dios en la predicación, escuchar el consejo de Dios, también la exhortación, recibirla si estoy en desobediencia, para arrepentirme y corregir el camino, para seguir creciendo en la verdad, seguir santificándome en Él y seguir siendo testimonio de ser de la luz. Entonces usa ese pastor, usa a los maestros para los estudios especiales y específicos, con llenos de ciencia, llenos de sabiduría, llenos de una gracia especial que se pueden meter. Obviamente que hay ministerios que tienen todos estos ministerios, o sea, un pastor también es maestro, un pastor también puede ser profeta, un pastor también puede ser evangelista. O sea, Dios usa a sus ministerios también, dándoles diferentes ministerios a la misma persona. A eso me refiero, y nosotros lo vivimos en la práctica normal en la iglesia, donde estamos sembrados por Cristo. Pero a cada uno de los ministerios tienen dones especiales y específicos para esos ministerios en especial, que los caracteriza a cada uno, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a ser bendecidos por Dios. Y lo vivimos. De eso se trata, para que Dios haya puesto esos ministerios. Por eso aquellos que no tengan estos 5 ministerios al frente y no gocen del poder de Dios a ellos, o es evangélicos limitados en su fe, o es falsas doctrinas que ni siquiera conocen al Espíritu Santo ni a Jesucristo, aunque hablen de Él, aunque digan que lo tengan, y no van a dar fruto de ser una congregación edificada por Dios, creciendo en santidad, en unidad, glorificando a Dios por ver las maravillas, los milagros, las sanidades, las profecías, el poder de Dios en medio de la congregación. Entonces por eso dice que somos unidos con esos dones y con eso. Por eso encontramos en 1 Corintios capítulo 12 cómo Dios nos habla de estas coyunturas que nos unen para ayudarnos. Y nos dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 12 de 1 Corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Nos está diciendo Pablo que es una demanda de Dios
que no los tengamos por ignorancia, que tenemos que escudriñar la Biblia, que tenemos que meternos en serio en ayuno y en oración delante de Dios, clamando, como dice Jeremías 33:3, para que nos revele lo oculto y maravilloso que tiene guardado para nosotros, para que nos regale revelación si no tengo entendimiento y conocimiento. ¿De qué son esos dones espirituales? ¿Cuáles son los dones espirituales que Él me ha regalado a mí? Para que me ayude también en la dirección de cómo ponerlos por obra, cómo usarlos para la gloria de Él, pero para bendición de mi cuerpo, donde estoy yo injertado en Cristo. Entonces, tengo que conocer profundamente de los dones en general que se mueve el Espíritu Santo, para conocer el mover del Espíritu en mis hermanos que me están edificando a mí, pero también para conocer los que están en mí, identificar los que están en mí, para yo ser solícito y esforzarme a santificarme, a purificarme, a clamar a Dios y buscar su rostro, para que Él edifique mi vida, me instruya en mi vida, me dé conocimiento sobre los dones que ya yo tengo del Espíritu, que no son míos, que son prestados por el Espíritu Santo, y que los tengo ya en mí para dar gloria a Dios y para ayudar a mi cuerpo donde soy sembrado. Entonces, para glorificar a Cristo, pero para bendecir al mismo cuerpo donde estoy. Entonces necesito, claro que es bendición para mí también, conocer, meterme con Dios y que Él me vaya dando instrucción, conocimiento, y conocer cuáles sí tengo, y darme cuenta en un análisis continuo y diario, si los estoy poniendo por práctica, o si los tengo ahí empolvados como la Biblia en muchos de los casos de muchos hermanos, que no crecen en la verdad, que no crecen en el conocimiento, y que los dones que tienen los tienen empolvados, y como dicen los talentos en nuestro Señor Jesucristo en la parábola de los talentos, Él va a pedir cuentas cuando tengamos nuestro juicio en el tribunal de Cristo, qué hicimos con los ministerios que nos dio, qué hicimos con los talentos que Él nos dio, si los empolvamos y los guardamos para devolvérselos y no manchárselos según nosotros, o si los usamos y hasta los multiplicamos y nos dio hasta más talentos y más ministerios por ser fieles y esforzados a darle gloria y a contribuir en la edificación de la iglesia, donde nos toque contribuir con nuestro granito de arena y no ser como muchos ahí que, como ya hay libertad en las redes sociales y en el YouTube y en las internet, como yo lo estoy ejercitando ahorita, tomar una decisión propia y una autoridad que no nos han asignado y empezar a juzgar además consiervos, además levitas, además doctrina, cuando no nos es dado esa función en Cristo, y queremos ser los superhéroes de la fe por medio de las redes, acusando a otros, hablando mal de otros, en lugar de hablar de la sana doctrina y edificar al pueblo, que para eso se nos llamó. El que Dios corrija lo deficiente en algún hermano caído o en alguna congregación equivocada, eso lo hace el Espíritu Santo, no nosotros. Entonces no nos corresponde andar siendo superhéroes de la fe. Ahora, querer defender la fe en tu congregación, no tienes que andarlos poniendo al público, ofendiendo o queriendo atacar o juzgar lo que ni aún conoces, el operar de Dios al 100%, que son más altos sus pensamientos y sus caminos que los nuestros, ni sabemos profetizar todo porque en parte conocemos, en parte hablamos, como para creernos suficientes, como para juzgar a los demás que puedan a nuestra percepción estar siendo equivocados o estar siendo ya tomados por el enemigo o haberse desviado de la fe. En lugar de levantarlos con tu intercesión y con tu amor y demostrando ser maduro y que realmente sabes usar la palabra de Dios en verdad como buen obrero fiel. Entonces hay que tener cuidado. Ahora bien, amigos, ahora bien, hermanos, aclarando un poquito este comentario que acabo de hacer sobre que no debemos de juzgar a los hermanos, no debemos de juzgar las caídas de los hermanos, no somos llamados nosotros a exhibirlos públicamente o a amonestarlos públicamente por medio de internet, a eso me refiero. Los que estamos en Cristo, los que hemos dado testimonio muchos años y han caído, levitas, pastores, nosotros no somos llamados a juzgarlos, porque nos va a juzgar Dios a nosotros y vamos a sufrir las terribles consecuencias de eso, a eso me refiero. Esto lo comento por si alguien se pregunta, bueno, ¿por qué estoy yo comentando que es indebido hacer esto, que es incorrecto y que estamos en riesgo en nuestra alma al hacer esto, cuando yo sí juzgo o cuando yo sí hablo sobre la doctrina católica, sobre la fe que ahí se promueve y se practica, dogmas y sacramentos que yo digo y aseguro
y el Espíritu Santo lo ha mostrado a todo que es un hijo verdadero, que son falsos dogmas y que son falsos sacramentos, y la Biblia misma explica por qué son falsos dogmas y falsos sacramentos, y la misma vida de ellos muestra el fruto en el 90 o más % de esas miles de millones de almas cuyos problemas morales tan fuertes que sufren por causa del pecado, por confiarse equivocadamente en esa religión. Y yo hablo de ellos porque eso sí se nos es permitido, mencionar la verdad, hablar la verdad, y ustedes lo pueden ver en Apocalipsis 17 y 18, que Dios le pide a los hijos que están dentro de esa iglesia, salgan, huyan a tiempo, porque se acercan los juicios que Dios trae contra ella, y porque ellos estando en ella están continuamente contaminándose con ídolos, con dogmas, con sacramentos, que son del enemigo, que son de mentira, pero que tienen una influencia espiritual mala, y que van a ser destruidos juntamente con ellos si no se apartan de eso. Por eso predicamos, porque Dios nos rescató de ahí para llevarnos a su verdad. A mí me rescató de ahí y yo era creyente de 41 años de esa religión. Entonces, a miles de almas y millones de almas en el mundo los está rescatando de ahí. La gente, como no entiende lo espiritual, cree que se cambiaron de religión. No, Dios los está llevando a la verdad, y claro, en una doctrina sana evangélica, por eso piensan que se cambiaron. No, al verdad, por eso ahora cambiaron sus vidas, ya no son alcohólicos, ni fumadores, ni maledicientes, ni envidiosos, ni tantas cosas que lo que hemos hablado. Y la idea es que no los estoy atacando, tengo que predicarles la verdad, y tengo que decirles que están en un engaño de siglos de Satanás, desde el siglo IV con Constantino, para que en la misericordia de Dios sea el Espíritu Santo abriéndoles el entendimiento y escuchen la verdad. Vamos, pero si ustedes fueran de la verdad, yo no les diría nada si ustedes cayeran de la gracia por un pecado, como sucede dentro de los evangélicos, a eso me refiero, que no debemos de juzgar a los hermanos, y a ustedes tampoco los juzgo yo, porque el que los juzga es Dios, pero sí juzgo la doctrina que enseñan, porque eso sí somos llamados a juzgar todas las cosas, sobre todo las falsas enseñanzas, primero para proteger a los que sí estamos en el cuerpo, pero son bebés y todavía no entienden muchas cosas, para que entiendan y no sean engañados, y segundo, para que ustedes que están fielmente siguiendo lo que creen que es verdad, descubran que no lo es, por la ayuda del Espíritu Santo, no la mía, la del Espíritu Santo, pero a través de que nosotros publiquemos la verdad y les digamos la verdad. Dios actúa, y entonces ustedes puedan llegar a los pies de Cristo en espíritu y en verdad, y el refrigerio de la salvación llegue a sus almas y la disfruten de lo que estamos hablando. Es por eso que no soy yo el caso del que estoy diciendo que no sean el caso. Continuamos. Ahora bien, dice aquí el verso 4 en Corintios 12 que hay diversidad de dones, pero que el Espíritu Santo siempre será el mismo por hoy, ayer y por siempre. Entonces, Él da los dones. Por eso dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo porque el Señor es el que da los ministerios, nuestro Señor Jesucristo. Y hay diversidad de operaciones en el 6, dice, pero que Dios es el que hace todas las cosas en todos, Él es el mismo. Y en el 7 nos dice, pero cada uno de los les es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Entonces, si alguien dice que está recibiendo del Espíritu Santo, debe de dar fruto de ese provecho para toda la congregación y no nada más para él, ni es para gloria de él, es para bendición de él, porque él también crece, él también se santifica, él también avanza, pero también ayuda a que los demás avancen con él, ayuda a que Cristo y que el Espíritu Santo edifique a los demás, porque es un atributo del Espíritu a esa persona. Entonces, en el verso 8 ya nos dice que a uno les da por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Estábamos hablando que un maestro tiene estos dones, tiene estas gracias porque es necesaria para su ministerio, y que a otro les ha dado fe. Conocemos a Job, la historia de Job, que fue una fe tremenda, que en lo natural pasara todas esas situaciones tan fuertes, tan tremendas, todo lo que perdió, todo lo que sufrió, todo lo que casi a muerte llegó, y se mantuvo fiel, se mantuvo en fe. Bueno, ese es un regalo de Dios. Entonces a otro les ha dado dones de sanidad, a otro de milagros, otro de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro de diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, y dice que todas es por el mismo Espíritu, que Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. O sea,
los dones espirituales Dios los reparte como Él quiere, no como yo quiero, no como alguien más quiere, sino solamente como Él quiere. De ahí tenemos que entender que nosotros no podemos andar diciendo, en el nombre de Jesús, tú recibes este don. Mas, sin embargo, sí podemos ser usados por Dios espiritualmente, un profeta de Dios, o un apóstol de Dios, o un pastor de Dios, o un siervo ungidísimo de Dios, como los profetas del antiguo pacto, como Samuel, para ungir a un siervo de Dios y para darle una profecía por parte del Espíritu, que nada más el siervo que la recibe y el siervo que la da en su espíritu están llenos del Espíritu, sabiendo que es Dios operando y que se manifiesta con poder y con gloria esa operación por parte del Padre, donde reciben dones especiales en ese momento, dones específicos en ese momento, y hasta ministerios impuestos por las manos del presbiterio, que Dios hace esa obra, para que darle testimonio público ante la congregación, testimonio público ante los ángeles como testigos, y testimonio obviamente delante del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, porque un día ese siervo que ya fue ungido, que clamaba y quería dones, que clamaba y quería ministerios, se les es dado, ahora van a tener que pulir esos dones en la manera de vivir en santidad, en la manera de vivir en la Biblia, llenándose del conocimiento de esos ministerios y de esos dones por la palabra escrita de Dios y por la revelación divina de su Espíritu sobre esa palabra, para que crezcan en el entendimiento de lo que han sido llamados y del propósito por el cual han sido ya ministrados y ungidos por Dios para un ministerio especial y específico, con dones especiales y específicos para cumplir la tarea que tienen en Cristo en medio de su congregación, en medio de la iglesia y también en medio de este mundo. Entonces es importante llegar a esa intimidad con Dios, esa profundidad con Dios, a ese conocimiento de Dios y de su palabra, para crecer en el entendimiento y para que nuestra vida en Él dé el fruto debido, y el día que estemos ante el tribunal de Él, demos cuentas claras y que demos de todo el provecho que el Espíritu Santo pudo hacer con nuestros ministerios para los hermanos, para la iglesia, para nuestras familias, para nosotros mismos, que haya realmente mucho fruto, y que Dios nos diga, buen siervo fiel, pasa adelante a descansar conmigo acá en la gloria, como esperamos nos diga aquel día a todos, y que no estemos en falsas esperanzas, basándonos en emociones y en sentimientos, basándonos en defender doctrinas de que nunca se pierde la salvación, y que como los ministerios son irrevocables, ahí los tenemos, y la verdad es que los ministerios y los dones son irrevocables, pero lo que no, también es una realidad bíblica y explicada por Cristo, esos ministerios y esos dones pueden estar empolvados, pueden estar guardados en un baúl, en el baúl de nuestra falta de fe, en el baúl de la incredulidad, por causa de nuestra inconstancia, por causa del pecado, ya sea que nos guste todavía andar en este mundo caído, ya sea que nos guste andar en las cosas que este mundo ofrecen, que nos desvían de la fe, que son infinidad, o ya sea que nos encante seguir buscando las debilidades de nuestra carne en una, en otra o en otra área, de la cual ya fuimos rescatados a tiempo de nuestra manera mala de vivir, de la cual ya gozamos del poder del Espíritu Santo para vivir en santidad, de las cuales ya gozamos de la revelación del mismo Espíritu Santo por su palabra, para darnos el entendimiento qué áreas éramos débiles y qué áreas teníamos que ser perfeccionados, y en qué áreas vivimos a través de los años. Dios nos perfeccionó moralmente para ya vencer esos pecados de lascivia, de lujuria, de masturbación, de sexo, de fornicación, de adulterio, de chismes, de murmuración, de contienda, de pleito, de falta de fe, de todas las cosas de que éramos débiles según el caso de cada uno en particular, y somos testimonio del poder de Dios actuando, y somos testimonios de que se nos ha dado dones por el Espíritu, y que se nos ha dado ministerios por el Señor, y que el Padre está operando los ministerios y los dones en nosotros de una manera poderosa, y que después nos apartamos por causa de nuestra carne, nuestro pecado, o el mundo, y por las tentaciones de Satanás. Lo que le quieras poner ahí, no tendremos excusa el día del tribunal, no entregar cuentas claras, y con beneficio
a la congregación, con beneficio a la humanidad, que para eso Dios nos entregó de sus dones y sus ministerios, para glorificarle a Él, sí, pero para edificar el cuerpo que es su iglesia y bendecir a la humanidad en su nombre. Si no entregamos esas cuentas, ya sabemos cuál será nuestro destino fatal, así le hayamos conocido alguna vez. Muy bien, hermanos. Hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza. En el próximo video continuamos con el versículo 17, donde ya nos va a aclarar el apóstol Pablo a partir del 17, cómo es que por eso demanda a Dios que ya no andemos en lascivias, que ya no andemos en contiendas, que ya no andemos en pleitos, cómo es que da fruto todo lo que nos ha venido hablando desde del capítulo 1 desde el capítulo 1 de esta epístola de Efesios, que están en lugares celestiales, que están obviamente gozando de la revelación divina de su palabra, estar gozando del poder de estar sentado en Cristo en lugares celestiales, estar disfrutando de estos dones, de estos ministerios, de este llamado santo, de este poder. Tenemos que dar fruto de ser de la verdad y no confiarnos en las religiones cristianas de mentira, con sacramentos y con eucaristías y bautismos y no sé qué cosas han inventado. Nada tienen que ver con la verdad, y el fruto se da que ni en la misma familia hay unidad, que ni en la misma familia hay santidad, que ni en la misma familia hay paz. ¿Para qué quieren llegar a la congregación a demostrar también que ahí tampoco menos lo va a haber? Si entre los que son de la sangre y entre comillas se aman, no pueden vivir en paz, hay contiendas, pleitos, divisiones, malas palabras, chismes, envidias, entre la misma familia. ¿Dónde quieren de hacerlo allá en la casa de Dios? Menos. Pero eso es testimonio no solo de que aún están llenos de pecado, es testimonio de que los sacramentos no salvan, ni que las religiones falsas salvan, solo Cristo, y que no están por eso en Cristo, en la verdad, aunque hablen de Cristo, aunque hablen del Espíritu Santo, aunque hablen de Dios Padre, aunque hablen de la Biblia, aunque digan que son los primeros, el fruto da evidencia de que no son la verdad, y no están en la verdad, y que los sacramentos no dan vida. Es por eso que en el Vaticano acaban de decir esto este año pasado, en el Sínodo de la Familia, que ahora es necesario que se conviertan los católicos a Cristo. Ya no es necesario solo los sacramentos que les dejan millones de dólares en todo el mundo, porque hay bautizos desde 1,500 pesos hasta ponle el precio que quieras. Y también las bodas, según la iglesia, si es de lujo con clima, vale 8,000 pesos la misa de la boda, y si la boda es pobrecita, pues te cobran 1,000 pesos, 1,500. Entonces, dependiendo del lugar donde se haga la boda la iglesia católica, ahí viene el cobro. Esos millones de dólares que está lleno el Vaticano, ¿cómo no los dan todos para África? ¿Cómo no los dan todos para Guatemala? Para todos los países latinoamericanos que hay pobreza y que hay muchos católicos ahí. Pues porque no es la verdad, simple y sencillamente. Pero no lo digo por su manera de manejar las riquezas, lo digo por su manera de manejar las pobrezas espirituales, las tragedias espirituales en sus dogmas y sacramentos que solo producen muerte, porque van en contra de la Biblia, porque adulteraron la Biblia. Espero que en este tiempo estés escuchando esta enseñanza y que entiendas que no estoy atacando a la Iglesia Católica, y te lo digo porque toda mi familia aún está inmersa en la Iglesia Católica, pero sé bien que Dios me ha prometido salvarlos y en breve veré esa gloria. Cuando suceda te lo compartiré en estos estudios. Ya salvó a mi padre, ya salvó a mi madre. Mi padre tiene 84 años, mi madre tiene 80, y ya los salvó él, los convirtió a él, cuando ellos de tanta edad jamás iban a dejar el catolicismo, y yo vi el milagro en ellos. Y también sé que también lo puede hacer contigo, y no que te conviertas a mi iglesia, ni que te vayas a mi congregación, ni que me regales a mi diezmo. No te estoy pidiendo esos engaños que por ahí se defienden equivocadamente muchos para seguir en el pecado. Y con tal de seguir en el pecado no hayan cómo atacar cuando les hablamos la verdad. Porque si es verdad que hay falsas doctrinas que roban el diezmo, que hay pastores falsos que roban diezmo, hay doctrinas cristianas como Pare de Sufrir que no son de la verdad y que obviamente están engañando a la congregación, unidos a espíritus de mentira, y son evangélicos entre comillas. Entonces, de alguna manera está escrito que habría falsos maestros, falsos profetas, dentro del mismo cuerpo verdadero. Imagínense que no vayan a andar afuera. Pues claro. Entonces es importante cuidarnos, pero si no nazco en la verdad, si no tengo esos 5 ministerios en la cabeza que me ayuden para conocer la verdad, que es el apóstol, el profeta, el maestro, el pastor, el evangelista, y sigo yo
creyendo que la Santa Iglesia es la madre de las iglesias y que la Santa Iglesia es la primera que puso Cristo, porque me han convencido a través de los siglos. Pero no do fruto esos sacramentos, y bíblicamente te comprobamos que nada tienen que ver con la verdad. ¿Por qué aferrarte a algo que sí está lleno de espíritus de error, que te van a sentir que hay algo espiritual ahí, pero no te van a vivir, no te pueden dar lo que no tienen? Ellos no te pueden santificar, porque lo único es el Espíritu Santo que puede santificarnos. Si no vives hacia santidad, si no dejas de mentir, no dejas de tener lascivia, no dejas de avariciar, no dejas de envidiar, si no dejas de murmurar de otros, si no dejas de ver lo que no te conviene en televisión, si no dejas de tener pensamientos malos de otros, de hablar mal de otros, si no dejas tantas cosas morales en contra, no dejas de ser incorrecto al pagar mordidas a agentes de tránsito, o al pagar, que seas corrupto en tus pagos y obligaciones y responsabilidades en gobierno, desde Hacienda, desde todas las áreas de tu vida. No seas correcto en tu manera de manejarte con tu esposa, tu esposo, tus hijos. Tú como hijo que no seas correcto en honrar a tus padres viviendo en santidad. Entonces, ¿por qué presumen que están en la verdad? ¿O en qué se confían? ¿O para qué se confían? ¿Al final se van a ir al infierno? Si yo ando en esas prácticas, ¿también me voy a ir al infierno? Si tú andas en eso, ¿te vas a ir al infierno? Ninguna iglesia porque te diga, yo te salvo. La iglesia te salva, no te apures. Lee la Biblia para que veas que no te salva la iglesia. Entonces tienes que tener cuidado y tienes que decidir entregar tu vida en este tiempo a Cristo, para que conozcas la verdad y entonces sí Él te haga libre. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Hasta la próxima.